Hola a todos, mi nombre es Mariela Macaroni, soy la profesora de literatura de quinto C. En esta oportunidad voy a ser yo quien les dé la explicación del tema a los 3 quintos, dado que no tendría sentido que 3 profesoras grabemos el video explicando el mismo tema. A lo largo del año, en la materia de literatura, vamos a trabajar con 3 cosmovisiones. Una es la cosmovisión realista, que ya estuvimos trabajando, la cosmovisión fantástica, que vamos a comenzar a trabajar ahora, y por último, la cosmovisión maravillosa o del realismo mágico latinoamericano. En la cosmovisión realista, como vimos, trabajamos con textos literarios en los que las historias, los relatos que se contaban, parecían ser o podían ser relatos, historias que podrían haber pasado en la vida real. O sea, que tenían un sentido de nuestra vida real, de nuestra cotidianidad. Son hechos que se pueden racionalizar, que se pueden pensar, que tienen una lógica similar a nuestro mundo real y cotidiano. En las historias que vamos a comenzar a ver ahora en la cosmovisión fantástica, vamos a notar algunas diferencias. Si bien existe un mundo real al comienzo del relato, ese mundo en un momento es irrumpido por algo que nos hace ruido, que nos hace dudar de lo que está pasando y de cómo lo podemos explicar. Para abordar estos textos literarios, vamos a trabajar a partir de la teoría de Todorov, quien nos va a brindar algunos conceptos básicos, algunas primeras aproximaciones que nos permiten definir qué relatos son fantásticos y qué relatos no, ya que más adelante vamos a trabajar también con la diferenciación entre los relatos que son fantásticos y aquellos que forman parte de los relatos maravillosos o de los relatos extraños. Por ejemplo, una de las cuestiones que plantea Todorov es que no podemos definir a un relato como un relato fantástico solamente por poseer elementos sobrenaturales, ya que, por ejemplo, si mencionamos a Cenicienta, a Blancanieves, en esos cuentos aparecen las hadas o una calabaza que se transforma en una carroza. Entonces aparecen ahí elementos sobrenaturales, pero no son relatos fantásticos. Ya vamos a ir viendo por qué. No solo la aparición de un elemento sobrenatural hace que el relato sea un relato fantástico. Otra cuestión que no nos permite definir un relato o un cuento como un cuento fantástico es la sensación que genera en el lector. Muchas veces pensamos que los relatos fantásticos son aquellos que dan miedo, y entonces dependeríamos de la frialdad del lector. O sea, si a mí me da miedo o a otra persona quizás no, entonces eso no puede definir el relato como un relato fantástico, porque dependería de la interpretación de cada uno, de la edad, de las experiencias de los diferentes lectores. Entonces eso tampoco nos serviría para definir un relato como un relato fantástico o no. Y tampoco lo podemos definir como lo opuesto al realismo, dado que uno de los elementos del relato fantástico es comenzar los cuentos teniendo un principio normal, o sea, con un mundo que puede ser nuestro mundo habitual, nuestro mundo cotidiano, que luego se rompe por algo diferente y que nos presenta ciertas dudas, ¿sí? Los 3 elementos que sí nos permiten caracterizarlo y que ustedes los van a ver en la teoría que está escrita en el material son la existencia del mundo real, este que se presenta al comienzo del cuento, y luego la irrupción de lo fantástico, o sea, aquello que nos presenta una incertidumbre y que es fundamental en un cuento fantástico, que es justamente la vacilación que se produce en el lector. Y esa misma vacilación se produce tanto en los personajes o en el personaje principal del cuento, quien también duda cómo reaccionar ante esto que le está pasando, ante esta situación que se le presenta. Y esta vacilación se presenta tanto en los personajes como en el lector, es decir, que se produce una identificación del lector con los personajes. Bueno, con respecto a qué van a encontrar en este archivo de Word. Primero que nada, van a encontrar la lectura de un cuento que se llama Casa Tomada de Julio Cortázar. Lo primero que tienen que hacer, y como ya les dije en el video a los chicos de quinto C en el video anterior, la única manera de abordar la literatura es leyéndola. Y
para poder realizar las actividades que siguen después, así que lo primero que tienen que hacer es leer el cuento. Luego siguen algunas actividades que tienen más que ver con la comprensión lectora de este cuento que con la teoría en sí, que después la vamos a ir cada vez, en las siguientes etapas las vamos a ir desarrollando cada vez más y cada vez más las actividades a partir de los textos que leamos van a tener que ver cada vez más con esta teoría que hoy empezamos a desarrollar. La primera actividad que tienen después de la lectura es un verdadero falso, donde tienen los cuadritos al lado para poner la B o la F, pero además tienen que hacer para cada una, ya sea falsa o verdadera, tienen que justificar con una cita textual, es decir, que tienen que buscar en el cuento un fragmento, un pedacito del cuento, puede ser una oración o un párrafo cortito. Acuérdense que a veces si la cita textual es muy larga pueden utilizar paréntesis, puntos suspensivos, paréntesis, para sacar aquellas partes que por ahí no son importantes en este momento, que no me sirven para justificar en esa afirmación, ¿sí? Entonces van a utilizar un pedacito del texto para justificar si es verdadera o si es falsa. Por ejemplo, la primera de las afirmaciones que tienen dice que el narrador e Irene son un matrimonio. Ya sea falsa o verdadera, ustedes van a buscar en el cuento un fragmento que diga qué parentesco tenían, ¿sí? O alguna frase que dé a entender si eran o no eran un matrimonio. Y además de la cita textual, explicarlo, ¿sí? Con las palabras de ustedes. ¿Por qué dicen que es verdadera o por qué dicen que es falsa? En la segunda actividad tienen 3 puntos, tienen un A, B y un C, para hablar acerca del narrador. En la primera de ellas les pregunta quién es el narrador. Ustedes, esta pregunta es puramente de comprensión lectora. A partir de la lectura del cuento se van a dar cuenta quién es el que narra la historia, quién nos está contando la historia. Ojo, acuérdense siempre de la diferenciación entre autor y narrador. El autor es la persona de carne y hueso que escribió el relato y el narrador es un personaje o una voz creada por el autor para contar la historia. Entonces después tienen varias frases en el punto B que ustedes tienen que elegir, subrayar las frases que ustedes eligen que les parece que describen a ese narrador, que les dice cómo es ese narrador y justificar por qué las eligieron. En el ejercicio C del punto 2 les pregunta acerca de la credibilidad que tiene el relato, es decir, si para ustedes este relato que acaban de leer les parece que puede suceder en la realidad o no, o si se creyeron el relato a medida que lo leían y se engancharon hasta el final, o si dijeron no, esto que estoy leyendo, esto no puede ser, y dejaron de leerlo, le dejaron de creer al narrador, le dejaron de prestar atención porque no les parecía algo verosímil, algo que podía pasar en la realidad, ¿sí? Entonces, tienen que justificar si ustedes dicen que les parece que es creíble lo que están leyendo, justificar por qué elementos hacen que este relato sea creíble para ustedes y qué elementos los hacen dudar o les presentan dudas, incertidumbres, vacilación con respecto a lo que están leyendo. Y en la tercera consigna se le aparecen nombrados algunos elementos del relato fantástico y ustedes se tienen que fijar cuáles de esos elementos aparecen en este relato en Casa Tomada y justificar por qué les parece que están, de qué manera aparecen y si es necesario pueden utilizar citas textuales o explicar con sus palabras de qué manera aparecen estos elementos fantásticos dentro del cuento que acaban de leer. Bien, hasta acá fueron las actividades para la primera semana, ¿sí? De todas formas, si bien los separamos en primera semana y segunda semana, es como para que no se les haga a ustedes tan pesado y no lo hagan todo de un solo tirón. Pero de todas formas la fecha de entrega es el viernes 5 de junio, ¿sí? No es que van a entregar la primera semana cuando llegue el primer viernes de esta nueva quincena y la otra semana el otro viernes. Se entrega todo junto, solamente está separado para que ustedes se organicen mejor y no hagan todo de una sola sentada, que es muy cansador. En esta segunda semana
les presentamos primero un texto teórico que retoma los puntos que estuve mencionando anteriormente al principio del video con respecto a la teoría de Todorov y algunos elementos que son típicos de los cuentos de Cortázar, más allá de la literatura fantástica, sino que son propios de este autor, que trabajamos con este cuento. Una vez que ustedes lean la teoría para refrescar un poco la memoria y puedan releer si necesitan el cuento, van a realizar la última actividad, que es un poco más extensa y por eso sí lo consideramos como una actividad para una clase completa, ¿sí? Por eso lo dejamos una sola actividad para la segunda semana, que es la escritura de un cuento. En este caso, ustedes ya escribieron en una de las etapas anteriores, escribieron un cuento realista, similar a la novela de Cambaceres. Lo que le pedimos ahora es un cuento fantástico, teniendo en cuenta las características que trabajamos en la teoría, guiándose un poco por el cuento de Cortázar. Tienen ahí algunos lineamientos, algunas sugerencias para que ustedes puedan pensar en qué lugar, en qué espacios, en qué tiempos, qué cosas pueden relacionar para armar este relato, ¿sí? No hace falta que contesten la A, la B y la C. La A y la B del punto 4 son solamente sugerencias, orientaciones, una guía para que ustedes puedan empezar a escribir, ¿sí? Lo que solamente ustedes van a enviar va a ser el punto C, que es la escritura del cuento, en el que por supuesto, como todo escritor, ustedes van a hacer borradores, van a revisar la ortografía, la coherencia, la cohesión, la puntuación, cómo está redactado, si hay algo de la historia que les parece que no quedó bien, que les quieren agregar algo más, ¿sí? Y pueden ir enviándonos los borradores a medida que ustedes lo consideren necesario o que quieran estar seguros de lo que están haciendo, ¿sí? Pero en el trabajo final, que van a entregar el 5 de junio, solamente nos interesa que esté el relato, ya la versión final, ¿sí? Pasado en limpio. Lo que pueden ustedes, sí, si quieren, para hasta estar seguros, si quieren pueden ir enviando los borradores en el transcurso de estas 2 semanas. Bueno, esto es todo, espero que hayan entendido y como siempre manden las dudas que tengan por el mail, no hay ningún inconveniente, pregunten y no esperen a último momento para hacer las actividades donde de ahí se encuentran que no entendían nada y que era un montón para leer y se vuelven locos y después resulta que no entregan. Entonces, pónganse las pilas y vayan preguntando, sáquense las dudas que necesiten a medida que vayan surgiendo, ¿sí? Hagan con tiempo, así tienen tiempo de preguntar y tenemos tiempo también nosotras de poder responderles. Recuerden, si bien el video lo hice yo para los 3/5, recuerden que ustedes pueden enviarle las dudas y los trabajos a cada una de sus profesoras que están indicados en la tablita con los mails, ¿sí? Es un video para todos, pero luego se sigue entregando con normalidad cada uno a su profesor, ¿sí? Bueno, espero que nos veamos pronto.